Exacto. Eso es lo que podemos decir. Entonces, se da el caso de que todo se va arreglando, se puede decir, No, y por eso es lo que yo suelo hablar de la flexi igualdad, ¿verdad? En el sentido de que uno puede elegir, como vos decís, observar o intervenir en la situación. Y si uno entiende que la ayuda irradia y de que la gracia está, la gracia o la providencia está permanentemente operando, entonces el mejor incluso trabajo en muchas de las veces es ver cuando el apego surge, ¿verdad? O cuando la ¿cómo era que decía Nisargadatta? La especie de conexión emocional o los lazos los emocionales. lazos emocionales, ver cómo ese apego o ego surge con la fuerza de esos lazos emocionales y uno a uno ir, eh, Cribando, se puede claro, decir, para claro, poder claro. despejar. Sí, 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 sí. Ir Para- despejando eso y entonces eso opera con la gracia y la providencialmente para que la el persona equilibrio se restablezca. el equilibrio bueno, por eso es lo que te digo que el sacrificio y el equilibrio, ¿verdad? Porque como vos decís, ahí quizás estemos en parte de acuerdo en el cual la manera de ayudar sería una especie de no intervencionismo, excepto que se nos requiera o que o sea una situación en la cual evidentemente no haya eh, no haya luego elección, porque las urgencias y las crisis pues nunca, bueno, vos me debes esto, no es nada, uno ya está con todo en el meollo de la situación y no hay luego necesidad de ninguna negociación, pero eh, cuando uno entiende, por eso es lo que te digo que esto pasa por la gracia, por la providencia y por la omnipotencia de Dios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces Dios puede arreglar todo haciendo esto. Entonces, ¿por qué las cosas, por qué hay problemas, entre comillas, o situaciones negativas? ¿Verdad? Porque el ego no está en armonía o entendiendo su situación o ubicándose o cumpliendo con su deber o algo. Entonces están en desequilibrio, pero como volviendo a lo que vos dijiste de la especie del equilibrio que se restablece, ¿verdad? O lo que sea, o de la oveja, del pastor que deja las 99 para ir a agarrar una sola de las ovejas que se perdió. Entonces lo que te estaba diciendo también hace rato, ¿verdad? Era de que si nos conocemos a nosotros mismos, nosotros sabemos eh, nuestros puntos fuertes y puntos flacos, nuestras limitaciones y nuestras tentaciones y todo lo que nos concierne a nuestra manera de ser y de manejar. Entonces vamos a estar tranquilos si es que nos conectamos con Dios en ese nivel, ¿verdad? En el cual Él provee todo lo necesario y nosotros vamos llevando. Ahí está el equilibrio porque conectamos con, la, con el Tao, ¿verdad? Con el ser y eso también, esa conexión automáticamente armoniza todas las otras conexiones en el nivel del ego con los otros egos, ¿verdad? Ahora, cuando uno empieza a llevar las cosas hacia o sea, su propio capricho, placer, voluntad, etcétera, etcétera, hacia su ego, eso empieza a resentir al rebaño, al grupo, y ahí es donde se plantea el tema del equilibrio del sacrificio, como dijimos. O sea que uno dice, vamos a dejar que se vaya hacia su lado lo que pueda. Yo me hago cargo, vamos a decirle energéticamente, yo me voy a sacrificar por sus pecados o lo que sea. Y entonces ese ego se va y después vuelve con las lecciones aprendidas ya, con las consecuencias de sus acciones amainadas quizás, ¿verdad? O disminuidas por el sacrificio de ese miembro del rebaño o miembros del rebaño que le están cuidando y mirando. Ahora,
si los miembros del rebaño eligen decir, bueno, nosotros, nuestro equilibrio acá es lo importante, y si vos te vas por tu egoísmo, vos sos responsable personal e individualmente de tus acciones. Entonces, como te digo, ahí más rápido se va a manifestar la fruición y manifestación de las consecuencias nocivas de ese egoísmo. Y entonces la persona que vuelve otra vez, ¿verdad? El ego que se aleja solo porque se cree el rey, el único, el independiente, vuelve cabizbajo, más humilde con las lecciones aprendidas también. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos escenarios, ambas situaciones? Yo diría, uno, si se elige el equilibrio del rebaño, el rebaño está mejor, te voy a decir, como rebaño. Y la persona que se va por su egoísmo va a sufrir más, pero va a sufrir de una manera con la cual le va a dar humildad y mayor respeto también hacia el rebaño. Y viceversa, si el rebaño se sacrifica para equilibrar las negatividades, lo más posible, disminuyendo lo más posible las consecuencias nocivas, la gente que tenga la mayor profundidad de conciencia o de espíritu va a sufrir más, ahorrándole, vamos a decirle, ahorrándole al resto del rebaño esos encuentros, vamos a decirle, con la parte oscura de nuestra naturaleza, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y por eso es lo que te digo, también otra manera de ver esto, el camino del sacrificio y del equilibrio es, el sacrificio es el camino de la santidad y el equilibrio es el camino de la sabiduría, por ejemplo. Otra manera de ver. Y para mí no hay una manera, como te digo, llega a cierto punto también y uno ve que sus propias maquinaciones mentales, que también es lo que utilizamos para emprender esta especie de sabiduría, es también una cuestión mental, ¿verdad? O ególatra quizá incluso se puede decir en parte, pero como te digo, lo principal acá es disminuir el impacto de lo nocivo o de las consecuencias nocivas o de la inconsciencia o de la violencia. Por eso yo te digo que en este caso particular que te estaba comentando es como que yo sentí una especie de violencia y entonces ahí lo que uno debería hacer es, bueno, yo estoy siento una violencia que viene de esta persona o fuera de mí, ¿verdad? O externa, o la violencia está en mi interior y yo no estoy atendiendo lo suficiente por eso es lo que te digo, ¿viste? Que ese otra vez el camino de no sé cómo dicen Sargata, de salida y pravritri ni vritri, de salida o la introspección o la extroversión o la introversión. Muchas cosas hay, como te digo, para ver, y nosotros como, vamos a decirle, intelectuales tenemos, vamos a decirle, el tiempo y la ocasión de ver así, analizar uno a uno todas estas cosas. Pero en general la gente no se da algo, eso solamente te da algo, el paso en la cara, en la cabeza, en la oscuridad y dando manotazos tratar de solucionar y de salir, ¿verdad?, del sufrimiento. Pero sí se puede hacer esto, como decimos, con el pequeño rebaño, en un trabajo en equipo. Eso también le dije, incluso suelo decir, ¿verdad? La vida es un trabajo en equipo. Ningún hombre es una isla, como dice también el dicho, ¿verdad? Y entonces mientras más uno pueda, por eso te digo que tenemos que ver también esa ecuación. Yo había hecho una ecuación de la santidad y la sabiduría y tiene que ver con el presente y con el futuro y con disminuir el sufrimiento y por eso te digo, es muy complejo, es porque el sufrimiento también es crecimiento en parte, ¿verdad?
y es también la expresión de la libertad o del libre albedrío innato también que está. Y también te da una especie de valor adquirido el sufrimiento, porque la experiencia, como yo suelo decir, la experiencia del santo grial de la espiritualidad, ponele, o de la filosofía, o de cualquier, porque lo que vos pasaste no es lo mismo que lo que leíste en un libro, o lo que fulanito te comentó, o lo que menganita. Vos pasaste en carne propia y eso ya está ahí. Tiene un valor adquirido muy fuerte, comparable al valor intrínseco que podría tener la vida, ponerle, o la conciencia, o la mente, o el espíritu. Y entonces la experiencia es ese valor adquirido, pues. Y parte de ese acervo, de ese conjunto de valor adquirido, de experiencia, es el sufrimiento. Pero nadie conscientemente le empujaría hacia el sufrimiento a nadie, pues. Ese es el tema, ni a nosotros mismos, ni a nuestros hijos, ni a nuestros vecinos. Mientras más, ¿entendés? Pero a tal punto no podemos también bloquear esa parte de la vida, ¿verdad? Ni consciente ni inconscientemente, porque de una u otra forma los egos de los demás se van a ir, aunque sea buscando su propio placer, libertad o camino, van a tener que pisar algunas espinas, ¿verdad? Y eso también va a tener un valor adquirido y una experiencia y por eso es lo que te digo, esto pasa por ese tema de lo que sería la liberación del sufrimiento, lo cual, como yo te digo, en lo que respecta al Buda histórico, creo que él eh, fue un caso muy particular y eh, porque tuvo un enfoque pragmático y, bueno, tuvo una misión en la vida. Pero como te digo, es una cuestión que sí, yo creo que se puede, como vos decís, uno no necesita ni bombos, ni platillos, ni banderas, ni campanas, nada para ayudarle al prójimo, ¿verdad? Solamente uno, como dijimos, el ego uno va desactivando por dentro uno y eso redunda en beneficio, sea para uno, para el rebaño, para la humanidad, para el universo, lo que sea. Eso también decía Ramana Maharshi justamente, el sabio ayuda más que todos los filántropos juntos y todos los bienhechores de la sociedad. Eh, es el camino justamente que nos toca, ¿verdad? En parte y por eso lo que yo te digo, es muy, muy delicado y muy fina es esa línea del sufrimiento y la libertad, porque porque si uno demasiado también le quiere, le quiere ahorrar al prójimo el sufrimiento, ¿verdad? Entonces uno en parte también anula o oscurece su libertad, ¿verdad? Porque la libertad también es el discernimiento entre el bien y el mal. Y la discriminación correcta de irnos hacia el bien, evitando en lo posible el mal, ¿verdad? Lo cual en parte se traduce en sufrimiento innecesario, pero en parte el camino hacia el bien también, al menos eh, por segmentos o por pequeños trazos, conlleva el sufrimiento necesario, si podemos ponerlo de alguna forma. Pero es complicado, como te digo, y el amor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el discernimiento, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que yo puedo decir en relación a esto. No sé qué te inspira. Y está muy bien. En verdad, no, todo este análisis se puede decir que confluye también a discernir de que, en definitiva, la manera
sabia de funcionar, podemos decir, es simplemente estar alerta a cada momento que se nos presente, en lo que seamos capaces, ¿verdad?, para justamente asumir lo que requiere de nosotros la vida, se puede decir. En verdad, mismo en el hinduismo justamente está este tema del karma. El karma es la mano curativa de Dios, dice Nisargadatta. En realidad, el karma no es otra cosa que comprender que todo lo bueno que uno hace regresa, y todo lo malo que uno hace también regresa. En definitiva, eso referido a cada uno, ¿verdad? Y si uno se propone trabajar por su propio mejoramiento, en realidad todo eso redunda para el mejoramiento de todo lo que le concierne, de todos aquellos que se puede decir están en la esfera de su ser, de su propia existencia. Pero en definitiva lo que hay que descubrir también es de que eso no implica que uno pueda conocer o controlar todo lo que acontece, en el sentido dicho en la tradición bíblica de que los designios de Dios son inescrutables. Es una manera de entender que justamente me trae también a las mientes lo que dice Jesús en el Evangelio, que ni un solo pajarillo cae de arriba sin que el Padre lo permita, o lo que dice Ananda Murti, de que hasta la muerte prematura de una hormiga incide en el balance total del universo, ¿verdad? Eso naturalmente dado como una enseñanza de que realmente no es susceptible de que el ser humano individual pueda controlar lo que acontece, y uno tiene que someterse al poder más alto, como dice Ramana, ¿verdad? Que eso es en el camino devocional justamente lo que él pone. En el camino intelectual es exactamente lo mismo, en el sentido de que uno comprende y definitivamente está sencillamente atento a lo que acontezca, sin desde luego rehuir la acción que le toca realizar. Entonces, en verdad, todo es benéfico. Todo se traduce en ondas benéficas para todos. Y en verdad viene a cuento lo que justamente Siddhartha Mehwar le dijo a Nisargadatta: todo viene de Dios. Todo viene de Dios, y si uno sabe eso y planta ese principio en su corazón, ¿verdad?, entonces en verdad prácticamente la vida se desarrolla de una manera completamente acompasada, se puede decir, porque pase lo que pase, para citar a Walt Whitman, nuestra esencia está intacta, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso que en definitiva es importante llegar a discernir, llegar a comprender, y entonces viene o adviene la paz, no como la que da el mundo, ¿verdad?, sino esa paz que nace de esa confianza, de esa fe,
O sea, fe entendida como confianza en la fidelidad del Padre, como podemos llamarla. Una cosa que uno está con ese amor que se expande, con ese amor que irradia. Ese amor que irradia es la ayuda también que irradia. Entonces, el ego se ausenta, el amor le reemplaza. No, conecta bien lo que, cómo terminaste ahora, con lo que justamente estábamos tocando la vez pasada, que también tenía en mente tocar un poco, que es el tema de la autenticidad, que como te acordarás, así como vos usas el término, para vos la autenticidad implica la rectitud, ¿verdad? Y para mí no, ¿verdad? Y porque por la interdependencia del santo y el pecador, o del bien y el mal. Y entonces más o menos con lo que el dicho de Lao Tse también, que dice, bueno, ¿qué es un hombre malo? Es trabajo para un hombre bueno. ¿Y qué es un hombre bueno? El que cuida al hombre malo. Entonces, si el hombre malo no respeta, algo así como que no escucha al hombre bueno, y el hombre bueno no respeta al hombre malo, entonces las cosas no van a funcionar, o no va a haber, la enseñanza no va a fructificar, o no va a haber ayuda, no importa lo astuto que uno sea, algo por el estilo, dice, ¿verdad? Y por eso yo te digo que lo que estábamos mencionando recién, la oveja perdida, el pastor deja las 99 para ir a una sola, y cuando le encuentra esa sola está más feliz por esa sola que encontró, que por las 99 que tenía. Y entonces lo que dijimos, ¿verdad? Si para mí la autenticidad está sin la rectitud, ¿verdad? Entonces yo puedo conectar con mi autenticidad, la autenticidad con esa especie de autenticidad, y así mi ego, eso es lo que yo te podría decir, así yo vería en todo caso que mi ego, o te lo pongo así, por eso es lo que te digo, porque si uno se piensa, yo soy recto, o lo que sea, ¿verdad? Una especie de que yo soy mejor que otro, ¿verdad? Entonces, o si uno, o lo inverso, si uno tiene un juicio por otra persona, por el prójimo, de que este es tal cosa, un mentiroso, un ladrón, o lo que sea, o un asesino, entonces ya va a estar el condicionamiento ahí, a priori, vamos a decirlo, ya va a estar ahí en cuáles fuesen las formas o maneras en la cual yo pudiese relacionarme o conectar con esa otra persona, porque ya está ya ahí el juicio, pues. Sea de que soy más recto que él, o él es peor que yo, ¿verdad? O él es menos recto que yo. Entonces, si eliminamos esa rectitud de la ecuación, y acá hay una autenticidad vivida, la mejor manera que yo entienda, y allá también hay otra autenticidad vivida, la mejor manera que él puede. Como decía Platón, respeta todo lo que ves, porque todos están llevando una gran batalla, ¿verdad?, en la vida. Y entonces, ahí yo creo que va a haber una conexión justamente más como dije incluso la vez pasada, creo, en la cual va a haber más chance para que la gracia, o eso que era el amor,
que inunde y de que el ego también se ausente en mí como en el otro y ese amor más genuino pueda estar. Porque si no, puede haber nomás la chance, como te digo, uno del juicio subrepticio u oculto de que yo soy mejor o peor o lo que sea, o de que yo le quiera más o menos convertir al otro o predicar al otro o cambiarle al otro, ¿verdad? A mi imagen y semejanza, como yo pienso que él o ella debe ser. O bajo mi criterio de lo que la rectitud es, o bajo lo que yo entiendo por lo bueno, etcétera, etcétera. Y se puede perder una chance, ¿verdad? Eso es lo que yo podría decir. Pero también lo que termina pasando en esta clase de situaciones en las cuales la gente acude a uno, ¿verdad? Sea que sea sacerdote, pastor, psicólogo, psiquiatra, médico, lo que sea, vos acudís a alguien y ese mismo acudir a la persona ya delata tu necesidad de eso, ¿verdad? Y como diría Jesús, ahí lo que uno tiene que hacer nomás es, bueno, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Eso también es otra forma que dice, parecido a lo que dice Lao Tse, de que el hombre malo es trabajo para el hombre bueno, ¿verdad? Y eso es lo que yo podría decir. Yo creo que el amor en todo caso, como vos decís, la ausencia del ego y la presencia del amor. Y ese amor es el que va a estar ahí como elemento preponderante en mi conexión de mi autenticidad con la de otro. Y en todo caso, si en esa especie de puente del amor, vamos a decirle, hay un espacio para meter un poco de rectitud o che, tal cosa, ¿entendés? Porque por eso es lo que te digo, yo tengo esa idea muy fuerte de que la gente intenta lo mejor que puede, vamos a decirlo así. Aun cuando no esté intentando lo más que pueda, ¿verdad? Y justifique y se autoengañe o lo que sea, igual es Dios ahí sufriendo, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que yo te digo, para mí el elemento más auténtico es el amor, más que la rectitud, pero por supuesto que son una sola cosa, también no van emparentándose, ¿verdad? De alguna manera también, indudablemente, pero te digo nomás que como la vez pasada estábamos tocando de la autenticidad, así. Yo así lo vería y no sé qué me responde a esto. Y en realidad no se trata de una utilización de una palabra con una semántica, se puede decir, peculiar. Sí. Desde esa perspectiva, lo que vos estás planteando, en realidad se adapta o se acomoda, se puede decir, a esa semántica que vos le atribuís a esa palabra, a ese término autenticidad. En realidad, digo, en un contexto de totalidad, se podría entender así como vos decís, pero el camino del amor es la rectitud. Entonces, uno tiene que comprender que si es consciente, puede apreciar en algún caso dado que a otro le puede, te voy a decir, beneficiar si es que uno le señala Pero sabe que es muy difícil en la práctica. Y bueno, eso ya es otra cosa, de que eso sea difícil es otra cuestión. Lo que acontece es lo siguiente: infinidad de circunstancias se presentan donde cada uno tiene que estar diciendo al otro lo que de común se entiende como justo, correcto o verdadero. Infinidad entre padres e hijos, entre, digamos... Claro, amigos, marido y mujer, parientes. Por eso, entre juez y sujeto que